Quiero insistir hasta el cansancio precisamente en este tipo de personajes y en lo que está ocurriendo en el mundo. Voy a sonar a taravilla, a disco rayado, pero me parece que ha habido pues, un resurgimiento absoluto del fascismo en el mundo. Lo estamos viendo en Italia, en España, por supuesto que hay la intentona en toda Latinoamérica, existe la intentona aquí en Estados Unidos con personajes como Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, con Greg Abbott, el gobernador de Texas. Ya estamos hablando no personas de la derecha, sino de una ultraderecha, un conservadurismo duro, un fascismo. Y voy al tema precisamente de Fernández Menéndez. Bien lo mencionabas, este sujeto se pues relaciona con otros personajes muy del estilo, como Pablo Iriart. Pablo Iriart viene también de Chile, ¿no? Él fue director precisamente de La Crónica, estuvo en TV Azteca, en Canal 40 y etcétera, pero es un personaje de origen chileno. Fernández Menéndez es un personaje de origen argentino. No, sin querer sonar xenófobo, sino simple y sencillamente tratando de hacer el planteamiento sobre esta intentona a nivel mundial de establecer una vez más el fascismo. ¿Qué podemos esperar sobre este tipo de personajes y de situaciones que actúan en todo el mundo, querido Ricardo, en todo el mundo, buscando implantar una idea que para nada tiene que ver con el progreso, con el bien de los pueblos? Te digo, está pasando en todas partes, lo vemos con la señora esta estúpida que hace una serie de declaraciones terribles sobre la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Lo vemos en muchas partes y lo vemos como una situación creciente. Vemos a muchos Fernández Menéndez, a muchos Pablo Siriart, a muchos de estos detentando los medios de comunicación corporativos y diciendo pendejada y media. ¿Qué podemos hacer al respecto? Sí, mira, querido Toño, es muy interesante esto que dices porque podemos ir más allá. En efecto, Jorge Fernández de Menéndez es argentino, Pablo Iriart es chileno, pero Joaquín López Dóriga es madrileño, Pascal Beltrán del Río es estadounidense, Rubén Cortés, que dirigió precisamente y fue su director antes junto con Pablo Iriart de La Razón, es cubano, etcétera. Entonces, esto es muy interesante porque estos personajes están saliendo de sus países, países donde ha habido, por cierto, en algunos dictaduras, dictaduras reales, dictaduras militares, y han venido a decir aquí que se trata de México, han venido a México y han encontrado dictaduras. Eso es una tontería, no se puede pensar con los pies. Estos personajes, bueno, eso creíamos que no se podía pensar con los pies, pero estos personajes nos demuestran absolutamente lo contrario. Ya incluso el propio Manuel Arroyo, dueño del Financiero, le dio un estate quieto a Pablo Iriart en su momento y lo mandó a Estados Unidos como corresponsal. Hay que recordar que ese personaje estaba sumamente beligerante contra el presidente López Obrador. En algún momento Manuel Arroyo quiso pues bueno, obtener contratos a modo con el gobierno de la República, no lo consiguió, pero mientras las cosas se tranquilizaban un poco, pues bueno, envió a Pablo Iriart quería regresar, todavía anda por allá y no lo ha conseguido, pero como no se dieron estos contratos a modo, están otra vez lanzando ya desde hace mucho tiempo estos dardos persíferos en contra del presidente López Obrador. Se da en muchas partes, lamentablemente, estos vínculos, todos están perfectamente vinculados. En algún momento estuvieron muy cerca a los mandatarios, a los presidentes, hubo reuniones en Los Pinos con Enrique Krause, con Héctor Aguilar Camín, sin inferencias, son datos duros, ellos mismos lo dicen, lo hacen. Ciro Gómez Leiva estuvo en muchas ocasiones en Los Pinos, también asesorando a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox. Ellos decían que era un diálogo para rescatar las opiniones de estos personajes, pero yo te digo, no he sabido que el presidente López Obrador, por ejemplo, haya mandado llamar a un grupo de periodistas para pedirle su parecer o su opinión sobre tal o cual asunto, y eso es la gran diferencia. Lo hacían en épocas
de Díaz Ordaz, en épocas de Echeverría, en épocas de López Portillo, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, y así para adelante. Siempre estuvieron los intelectuales y el poder, así lo escribió en algún momento Alejandro Toledo en un libro, así lo escribió Gastón García Cantú en otro libro, así hubo en muchísimas entrevistas en la anterior revista Proceso, esa revista Proceso que hoy está completamente descarrilada, que está fuera de sí, pues en algún momento tuvo a grandes personajes como Vicente Leñero, como Froilán López Narváez, como el propio Enrique Massa, desde luego el fundador Julio Scherer, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, en fin, estamos muy lejos de esa revista, pero había los intelectuales y el poder. Hay que leer a Gabriel Careaga, también es autor de un libro muy interesante que se llama así, Los intelectuales y el poder. Entonces, estos personajes estuvieron pujando por acercarse al presidente López Obrador y convertirse en esos intelectuales de cabecera. No lo consiguieron porque el presidente no necesita intelectuales orgánicos, él mismo lee, él mismo se documenta, es un asaz lector de Lev Tolstoy, de Stephen Zweig, de Ignacio Manuel Altamirano, de Ignacio Ramírez, de las obras de Francisco Zarco, etcétera, y eso nos los ha probado y comprobado. Entonces no necesita intelectuales a modo, y esto es lo que les está doliendo muchísimo, y estos personajes no van a cejar de lanzar sus saetas venenosas, sus dardos emponzoñados en contra de la Cuarta Transformación. Este personaje del que estábamos hablando, Ernesto Ledesma, no es mi amigo, yo no lo conozco, me lo he encontrado en un par de ocasiones, nos hemos saludado así nada más, pero sí, coincido contigo, el centro de la noticia, de la información, no debe ser ningún periodista. Esto hay que dejarlo a un lado, la egolatría, el narcisismo y querer montarse y neciar y querer tener siempre la razón, eso no es propio de un periodista. El periodista debe dejar hablar a los hechos, debe dejar de lado el protagonismo, y esa sería también mi crítica, una crítica que haces y a la que me uno, querido Toño. Ah, te escucho con mucha fuerza, querido Ricardo. No, sí, no, yo nunca dije yo que tú fueras amigo o no. Hago este tipo de planteos porque así somos en el medio, ¿no? En todo caso, en el gremio estamos siempre pensando en ese tipo de circunstancias y abiertamente se lo decimos a los compañeros periodistas. Oye, en mi opinión, creo que esto es lo que está pasando. Creo que hay arrogancia, creo que hay egolatría. Estás haciendo un excelente trabajo, pero todo ese trabajo se puede ir a la chingada por la egolatría, por la arrogancia, por creerte mejor que los demás, cuando, como bien menciona Ricardo, uno como periodista no puede ser el centro de la atención. Fíjate, Ricardo, me da mucha risa cuando los trolls me dicen, ¿a ti tú quién eres? ¿A ti te conozco? Que no sé, que nunca había leído tus cosas. Pues sí, qué bueno. Ese es el chiste de los periodistas, que no nos conozcan. Cuando eres famoso, entonces hay problemas, hay cuestionamientos. Yo creo que a esos periodistas, a los que no conocen, a los que no nos conocen, pues es fantástico, ¿no? Cumplimos con nuestra labor. Y Ricardo, ya para cerrar, déjame